Continuando con el desarrollo de los contenidos del libro de texto del proyecto ESMATE, este día vamos a desarrollar el tema 1.4, comparación de gráficas de línea. Este tema pertenece a la unidad 4 del libro de texto de quinto grado. Y se nos pide analizar la siguiente gráfica y que respondamos de acuerdo a lo que observemos en ella. Primero debemos leer lo que es el título del gráfico, o sea, este que está acá, para que podamos apreciar de qué se trata la gráfica o cuál es su contenido. Igual que en los gráficos de los contenidos anteriores, el título del gráfico es temperatura en Buenos Aires, solo que ahora se ha agregado también en el mismo gráfico la temperatura de la ciudad de Tokio en Japón. Entonces, por eso es el tema comparación de gráficas de líneas. ¿Por qué? Porque en el mismo gráfico se nos presentan dos líneas, o sea, dos conjuntos de puntos. Uno es la temperatura de Buenos Aires en los 12 meses del año, y siempre en la misma gráfica tenemos la temperatura de Tokio siempre en los 12 meses del año. Entonces lo que se nos pide es observar y responder. Literal A, de cuánto es la diferencia entre la temperatura más alta de Buenos Aires y la más alta de Tokio. Como me están hablando de temperaturas más altas, yo me voy a ir a los puntos más altos de cada una de esas gráficas. Si ustedes se fijan, en el caso de Buenos Aires, el punto más alto es este, que se produjo en el mes de enero, ¿verdad? Y luego para el caso de Japón hay 2 meses, ¿verdad? Que serían los meses de julio y agosto, o sea, estos de acá. Esos son los puntos más altos de ambas gráficas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para ver lo que es la diferencia entre las dos temperaturas más altas, ¿verdad? Respectivamente de cada ciudad? Con nuestra regla vamos a trazar una vez que hemos identificado los puntos, ¿verdad? Ya los tenemos identificados. Voy a borrar esto de acá para que nos quede un poquito más claro. Vamos a trazar una línea horizontal desde cada punto que hemos identificado hacia el eje vertical, ¿verdad? O sea, hacia la temperatura. Ya trazamos el primero y hoy vamos con el segundo punto más alto. Aquí lo tenemos. Una vez que hemos trazado eso, lo hacemos para que se nos facilite, ¿verdad? Ver cuánta es la diferencia. Yo puedo apreciar que hay 1, 2, 3 cuadritos, y como cada cuadrito o cada línea representa 1 grado Celsius, entonces podemos decir que la diferencia de temperatura entre las dos ciudades, entre las temperaturas más altas, ¿verdad?, es de, vamos a responder, 3 grados Celsius. Hoy vamos a la siguiente pregunta. ¿De cuánto es la diferencia entre las temperaturas más bajas? Hoy vamos con la temperatura más baja. Vamos a cambiar el color. Entonces nos piden por la temperatura más baja entre las dos ciudades, ¿verdad? Hoy ves por el contrario, ¿verdad? Yo no me voy a ir a los más altos, y me voy a los más bajos. Que en el caso de Buenos Aires, este es el punto más bajo. Y en el caso de Tokio, igual que en el caso anterior, hay 2 puntos, ¿verdad? Son estos dos. Una vez que ya los hemos identificado, hoy los vamos a borrar. Voy a borrar esto para que lo podamos ver mejor. Y con nuestra regla vamos a trazar las líneas siempre completamente horizontales del punto que hemos identificado hacia el eje
vertical, o sea, al eje de la temperatura. Voy con el siguiente punto más bajo, que sería aquí. Quitamos nuestra regla y ahora lo que vamos a hacer es contabilizar cuántos de esos cuadritos hay, o sea, cuántos grados Celsius. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí la respuesta sería 6 grados Celsius. Prácticamente lo que se hace es trazar líneas horizontales desde cada punto identificado hacia el eje vertical, ¿verdad? Espero que vayamos comprendiendo este procedimiento. Hoy vamos en la pregunta C. ¿En qué mes la diferencia de temperatura fue mayor? ¿De cuánto es la diferencia? Vaya, esta pregunta sí casi siempre a los estudiantes se les dificulta porque en realidad ellos no encuentran qué es lo que se les está preguntando. Vamos a usar el color celeste para poder responder esta pregunta. Lo que debemos de hacer acá es que dice que en qué mes la diferencia de temperatura fue mayor. O sea que tenemos que buscar un mes en que las dos temperaturas de ambas ciudades la diferencia fue más grande, y vamos a empezar a analizar. Por ejemplo, en enero la temperatura de Tokio fue de 5 grados Celsius y la de Buenos Aires, Argentina, fue de 25. Hoy lo que vamos a hacer es, como ya hemos identificado, ¿verdad? Y vamos a trazar una línea vertical. Hoy ya no es una línea horizontal, sino que hoy es una línea vertical la que debemos trazar con nuestra regla de punto a punto, ¿verdad? Procurando que sea en el mismo mes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este caso yo voy a trazar de enero. Vale. Quito mi regla y si ustedes se fijan, esa línea me representa la diferencia de temperatura, y para yo encontrar la diferencia de temperatura, pues lo puedo hacer de dos cosas, siempre como lo hicimos, contando así como lo hicimos anteriormente, o hago la resta. Por ejemplo, tengo literal, se lo voy a resolver por acá. Tengo en Buenos Aires 25 y en Tokio tengo 5. Si yo hago la resta, a 5 le quito 5, me queda 0 y el 2 solo va. O sea que en el mes de enero la diferencia de temperatura fue de 20 grados. Ahora, si yo empiezo a trazar esas líneas en los demás meses, por ejemplo en febrero, se puede apreciar que esa línea es mucho más pequeña. Ya no necesito ni hacer la resta porque se puede apreciar una línea más pequeña y la resta va a dar un número menor. Me paso al mes de marzo y pues si se fijan voy obteniendo unos valores bien pequeños, ¿verdad? O sea, unas líneas bien pequeñas. Por ejemplo, aquí miren apenas. Y luego en este sí aumenta un poco la diferencia, pero no como en el mes de enero, ¿verdad? Vaya, si lo vamos haciendo hasta el final, yo voy a ir viendo de que esas líneas van a ser más pequeñas, a excepción de esta línea que se mira casi igual. Entonces podemos hacer la diferencia ahí, ¿verdad? Por ejemplo, este punto de acá, el de arriba, corresponde a 25, 26, 27, 28. Sería 28. Y yo le quito la de... En este caso era la de Tokio, ¿verdad? Hoy le voy a quitar la de Buenos Aires, que en este caso son 1 arriba de 10, serían 11. Le quito 11.
8 menos 1 da 7 y 2 menos 1 da 1. O sea que 17 todavía es menor. Entonces prácticamente quizás la del mes de enero fue la diferencia más grande, porque de ahí estas líneas que tracemos aquí van a ser mucho más pequeñas que las que obtuvimos en el mes de enero. Pero igual, ¿verdad? Las vamos a trazar para salir de la duda. Y así pues poder hacer una comparación de todas las líneas. Ahí las tenemos todas. Si nos damos cuenta, pues la línea más grande es la de el mes de enero, ¿verdad? Entonces la pregunta de que en qué mes fue la diferencia de temperatura mayor, la respuesta sería es en el mes de enero. Luego en el literal D, ¿en qué mes la diferencia de temperatura fue menor? Bueno, en este caso para el literal C y el literal D nos sirven estas líneas verticales celestes que hemos trazado. Y pues hoy por el contrario, hoy no voy a fijarme en las que son más grandes, hoy me voy a fijar en las que son más pequeñas, en el mes de la diferencia más pequeña, o sea la menor. Yo me fijo que esta es pequeña y esta. Y ambas tienen una de diferencia, si ustedes se fijan es un cuadrito de diferencia. Pues entonces la respuesta aquí no sería solo un mes, sino que sería en el mes de abril. Si bajamos esa línea, sería en el mes de abril. Y además también en el mes de octubre. Abril y octubre. Entonces son 2 meses, no es solo uno como en los casos anteriores. Pues espero que podamos comprender este tipo de análisis que se hace con la gráfica cuando tenemos dos gráficas en uno solo, ¿verdad? Y la idea de esto es que aprendamos el procedimiento. En el caso del literal A y literal B, lo que trazamos fueron líneas horizontales de cada punto a intersectar con el eje vertical, y luego nos fijábamos en esos puntos cuánto era la diferencia entre esas dos líneas, ¿verdad? Contábamos o podíamos hacer la resta también. Eso es para el literal A y el literal B. Y literal C, para encontrar las diferencias de temperatura entre la mayor y la menor, pues trazamos líneas verticales, ¿verdad? Y si en el caso de la mayor nos fijábamos en la línea más grande y en el de la menor la línea más pequeña. Como en el caso del literal D, nos pueden dar más de un dato, ¿verdad? En este caso nos dio abril y octubre, que obtuvieron la menor diferencia de temperatura entre las dos ciudades. Espero comprendamos el contenido y que me acompañen en los próximos videos.